Salamanca de Vida por Colombia y nos complace que nos hayan acompañado en esta invitación en donde un gran experto en el tema de educación va a compartir con nosotros unos momentos que serán de mucha importancia. En la coyuntura actual que vive el país, en esta realidad tan dura, en donde muchos reflexionamos qué ha pasado con la educación, hemos invitado a esta persona que es tan profunda, que es tan conocedora de temas de educación y que nos va a hacer una reflexión y sobre la cual podremos hacer preguntas. Quiero presentarles al doctor Obdulio Velázquez, que es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Es Master of Laws de la Universidad Melbourne de Australia. Ha desarrollado el programa de alta dirección del INALDE Business School de la Universidad de La Sabana. Ha sido decano de la Universidad de La Sabana y ha sido rector de la universidad. Cuando uno mira la hoja de vida del doctor Obdulio, uno dice, pues Dios mío, en tanta riqueza, ¿qué será lo que debo destacar? Y creo que, pues, lo que he dicho y habría muchas más cosas que decir. Doctor Obdulio, muy buenas tardes, bienvenido a esta tertulia que estamos esperando con mucha alegría. ¿Aló? ¿Tenemos comunicación? Clemencia, muchas gracias por la invitación y creo que puede ser un espacio interesante para conversar. En una reunión previa que tuve contigo, donde me planteaste la invitación y un poco el marco de que hablara un poco desde la experiencia de la educación superior. Yo llevo más de 30 años en la educación superior, 15 años como rector en La Sabana, que terminé el pasado 7 o 9 de diciembre, 15 años allí, pero llevo más de 30 años directivo y en ese tiempo tuve oportunidad de ser presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, porque es un periodo de 2 años, pero en ASCUN, en la Junta Directiva, estuve más o menos unos 4 periodos, que son periodos de 2 años. O sea, estuve mucho tiempo en la Asociación Colombiana de Universidades y en el CESU, que es el Consejo de Educación Superior, el órgano oficial de asesoría como representante de las universidades privadas ante el Ministerio de Educación Nacional. Y allí tuvimos oportunidad de hacer, cuando María Fernanda Campo era ministra de Educación, a mí me tocaron pues María Fernanda Campo, Cecilia María Vélez White, Gina Parodi, la siguiente ministra, Janet Yija, y la actual ministra de Educación, María Victoria Angulo. Tocaron, digamos, un grupo importante de ministras y un poco más de viceministros de Educación Superior. Entonces, digamos, 30 años trabajando en la educación superior, hubo un momento que me pareció a mí como estelar en el tema de la reflexión de la educación superior. Entiendo que ustedes son un grupo de ciudadanos que quieren como entender un poco más de la educación superior cara a una participación activa política que pueda contribuir a la construcción de sociedad. Bueno, cualquiera que sea la orientación política que uno pueda tener en el contexto, yo diría que uno de los puntos que hay que mirar es que el político se debe mover en 2 cosas. Podríamos decirlo en el texto y en el contexto, es decir, en una mirada muy de largo plazo y en una mirada de corto plazo. Clemencia hablaba, hoy el contexto, la situación que se está dando, podríamos hablar de alguna manera, si quieren, de eso, pero yo quisiera hablar más bien, digamos, del texto, es decir, de lo que es la educación superior en Colombia y su marco referencial. Primera idea fundamental que uno debe tener en claro es que la educación superior en Colombia es un servicio público. Que la Constitución Nacional establezca la educación superior como un servicio público me trae connotaciones jurídico-políticas importantes. Es la Constitución no jurídica de Colombia, es la Constitución política de Colombia. Así se llama la Constitución. Es una Constitución política que trae normas jurídicas de rango constitucional. Entonces, lo primero que nos dice nuestra Constitución es que la educación superior es un servicio público. Servicio público que se presenta o se propone
o se presta a través de los particulares o de los órganos o de las entidades oficiales o estatales. Entonces, Colombia tiene un sistema híbrido, mezclado, mixto, de educación superior privada y de educación superior pública. Esa la hace diferente a muchos contextos internacionales. No es lo mismo ir a la educación, por ejemplo, australiana, donde tuve oportunidad de estudiar esa maestría en Derecho. No es lo mismo en donde hay 2 o 3 universidades privadas de 40 que hay, todas son públicas, o en Francia la educación fundamentalmente, o la alemana es fundamentalmente pública, o en muchos países es preponderantemente pública. Y en América Latina, pues hay países donde la educación privada se mira con sospecha a la educación superior. Colombia no. Colombia es paritaria e igualitaria en algunos aspectos y constitucionalmente públicas o privadas. Eso es muy importante. La Universidad Pública Colombiana presta un servicio público por parte del Estado. La universidad privada, como en la que trabajo, sigo siendo miembro del Consejo Fundacional, soy el presidente del Consejo Fundacional de la Universidad de La Sabana y estoy en alguna junta directiva allí, en el INAL Business School, también presido la junta directiva. Esa es una universidad privada que presta un servicio público. Y quien presta un servicio público se somete a las reglas del servicio público. Ese es un punto fundamental, punto de partida para entender el contexto. Ojo, recuerdo a un candidato, no voy a decir el nombre, fueron por allá a la universidad, entonces le dije, mire, él siempre pues por cortesía, tanto el candidato como el rector, pues teníamos una conversación más privada en el sentido de con su equipo, digamos 5 o 6 personas o 4 personas. Entonces el candidato, y siempre les decía eso, mire, yo no voy a participar en el encuentro que usted va a tener con la comunidad universitaria, porque aquí hay libertad política de que la gente quiera y me parece que la presencia del rector puede entenderse como respaldos que no corresponden, no me parece. Pero no quiero perder la oportunidad, si yo tuviera 10 minutos con el próximo presidente de Colombia, usted es un candidato y por lo tanto puede llegar a hacerlo, que desconozca aspectos fundamentales de la educación superior. Porque si usted no entiende esto, me preocuparía mucho que usted llegue a la presidencia de la República. Y les echaba el rollo. Y el rollo era este. Primero, no se le olvide que esto es un servicio público. Que lo público y lo privado. En Ascon, recuerdo hace muchos años, con uno que hice gran amistad, el profesor Basserman, Moisés Basserman, rector de la Universidad Nacional. Él era en ese momento miembro de la Junta, yo era miembro de la Junta, él estaba en ese momento vicepresidente de Ascon. Y recuerdo que hubo un momento de coyuntura en la universidad pública y yo hice una moción y dije, sugiero que la junta directiva de Ascun haga una moción de apoyo a la petición de la modificación del artículo, creo que el 89, que regula las regalías o los aportes a la educación pública estatal de parte del Estado y que apoyemos esa petición de más recursos para la educación estatal. Algunos, eso era paritario de públicas y privadas, son unos 10, 5 y 5. Y entonces algunos se sorprendieron que Obdulio Velázquez de la Universidad de La Sabana, a los de las públicas no se les había ocurrido estar allí, lograr ese apoyo político. Y le apuntillé y le dije, porque es que la educación, la universidad pública es mía. La Universidad Nacional me pertenece. Doctor Basserman, usted es un empleado mío, porque yo soy un ciudadano colombiano. Y a mí me interesa que a la Universidad Nacional de Colombia le vaya bien. O a la Universidad de Antioquia, o la de Santander, o la UIS, o la del Valle, las que estábamos allí en ese momento. Es una universidad mía y es de todos los colombianos. Y entonces Ascun, que representa atípicamente también universidad pública y universidad privada, con alternancia en la presidencia, 2 años uno público, 2 años uno privado. Ahora está Luis Fernando Gaviria de la Universidad Tecnológica de Pereira. Terminado mi ciclo como privado, elegido, entonces por unanimidad de públicos y privados, entró el doctor Luis Fernando Gaviria. Y se va alternando. Y eso genera una cosa muy interesante. Entonces yo le dije, y entonces se sorprendieron de que la iniciativa tenían de pronto un prejuicio con Obdulio Velázquez o con la universidad privada, y no, bueno, eso. Y no lo hice por cálculo de simpatías, no, porque yo soy hijo de la educación pública, yo estudié en un colegio público, el Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia. O sea, la Universidad de Antioquia tenía un y era de la universidad y yo estudié allí. Después fui a Bolivariana
como universidad privada para terminar mis estudios ya, para hacer mis estudios universitarios. Entonces, bueno, pues esa es una cosa que uno tiene que tenerla muy clara, porque ojo, hoy en el debate latinoamericano y colombiano, una de las cosas que atacan, por ejemplo, el movimiento estudiantil que se llamó la MOE, que hicieron los paros a la ministra María Fernanda Campo en aquella época cuando estábamos en el CESO, etcétera, es que a ellos no les gusta decir que la educación superior es un servicio público. Les gusta decir que es un derecho y que la única universidad que vale es la pública. Y perdonen, y lo voy a decir así, con todas las letras, me sorprende, por ejemplo, que sectores del centro democrático, importantes del centro democrático, están avalando incluso esa tesis. Es más, el gobierno actual, cuando habla de la gratuidad de la educación superior, está de fondo respaldando esas teorías que vienen de corrientes de izquierda, extrema izquierda, del sur de Colombia. Recuerdo que hubo una reunión con ocasión de los 100 años de la revolución de Montevideo, de no sé qué, sobre educación superior en Argentina, y un rector de una universidad católica fui allá, y entonces me dijo, oye, ¿no te imaginas el discurso marxista que había allá? Y yo dije, perdona, pero es que tú no leíste el orden del día, no leíste qué universidad era la anfitriona, y no leíste el motivo de la celebración de los 100 años. O sea, obviamente es un discurso latinoamericano que hoy está permeando toda América Latina, Chile y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, yo no me opongo en que sea gratuita, pero ojo a eso. Detrás de eso hay unas concepciones importantes, delicadas de largo plazo. Servicio público no es solamente un derecho. Como un derecho es solo la pública. Y me correspondió a la batalla y a veces perderla. Y la perdí, por ejemplo, cuando estaba en el OCAD, que maneja todas las regalías, y era representante de las universidades allí ante el Consejo de Asignación de las Regalías para la Educación, donde a raíz de los paros y eso se logró generar desequilibrios significativos en eso. Ojo, entonces la educación superior es un derecho. Yo no digo que no se puede establecer como derecho. Lo que dice la Constitución no es eso. Lo que dice la Constitución es que es un servicio público y que es prestado por públicas y por privadas. Y cuando la conferencia mundial cada 10 años, cada 9 años se hace una conferencia mundial de educación superior. Y la última fue en Francia. Y Colombia tuvo un acto preparatorio aquí, en Cartagena. Y asistieron cerca de 5.000 personas como preparatoria de la región y de Colombia. Y en Francia sorprendió mucho que el sistema colombiano era un sistema mixto y salió como reconocimiento al sistema colombiano de la presencia de educación privada y de la educación pública. Me correspondió también a mí, perdone que utilice primera persona, cuando estábamos en una asamblea de ASCUN, dos momentos, porque es que yo defiendo lo público, pero también tengo que defender lo privado con la misma fuerza. Estaba por entrar la ministra de Educación. Yo era miembro de la Junta, rector activo en las asambleas de rectores, que se crearon precisamente, ASCUN nace hace 63 años o 65 años, cuando está la dictadura del general Rojas Pinilla, que se toma el poder y establece una junta militar. Y en reacción a la junta militar y a la pérdida de la autonomía de la universidad colombiana, la universidad pública y la universidad privada se unen en la Asociación Colombiana de Universidades y crean ASCUN. Es paradigmático en la historia. Bueno, pues me tocó parar la asamblea de rectores, pero le dije, señores, qué pena con ustedes, pero está por entrar la ministra. Ya sabemos, los ministros vienen aquí y se echan el cuento que ya sabemos, nos dan un discurso muy bueno de todo lo bueno que están haciendo, y para eso queremos. Y de pronto a veces te dejan preguntar. Algunos ministros más, otros menos. Y no hemos resuelto nosotros si estamos de acuerdo en el proyecto que viene trabajándose soterradamente de que la educación superior privada se convierta en negocio con ánimo de lucro, porque es privada, pero sin ánimo de lucro. Y había personajes de la política que habían participado incluso en el alto gobierno, que eran asesores de intereses de eso. La Organización Mundial del Comercio discutió en ese Foro Mundial de la Educación Superior si la educación superior
era un bien del comercio y la OMC podía o no podía regular. Bueno, muchos rectores nos levantamos en contra de eso. Otros estaban interesados en eso porque tienen universidades privadas, propietarias, aunque la legislación lo prohíbe, pero son dueños y sacan un lucro de eso. Entonces, y hay cosas de calidad también ahí, no, pero eso no es lo que dice el REN. Psicología, administración, lo pulpito. Esa sabana para sacar un dispositivo de ventiladores. Si lo hubieran aprobado hoy se estarían salvando muchas más vidas por tener ventiladores. Entonces, uno meterle 2.000 millones de pesos a la topa tolondra cuando sabes que te está entrando menos plata y que te puedes quebrar y le metes 2.000 millones de pesos para sacar un ventilador, esas apuestas las hace la educación sin ánimo de lucro, no las hace las con ánimo de lucro. Entonces, creo que entender ese aspecto constitucional es muy importante. Yo me tocó en todos los discursos de Ascún decir, y la universidad pública y la universidad privada. Y con alegría he visto a rectores de la universidad pública decir, hay que defender esto, hay que defender el ICETEX, hay que defender no sé qué, por ese tipo de cosas, porque hay que hacerlo. Bueno, entonces, me parece un punto importantísimo para entender y comprender qué es la educación. La tipología de la educación superior es muy difícil. Ustedes oyen a veces que una niña, un muchacho va a una universidad y uno dice, pero esto es una universidad. No, eso no es una universidad. No, que está, y resulta que es una institución universitaria. Entonces, ¿qué es una universidad? ¿Qué es una institución universitaria? ¿Qué es una institución técnica? ¿Qué es una institución tecnológica? ¿Qué es una universidad tan rara como la Universidad Militar, que es pública, es del Ministerio de Defensa, pero no recibe casi recursos del Ministerio de Educación porque es del Ministerio de Defensa, pero tiene matrículas de precio de universidad privada porque no tiene recursos? Entonces es, como dicen los rectores de la militar, están a veces en el peor escenario. Se rigen para lo público en lo peor, pero para los ingresos no. Entonces, yo escribí por ahí un artículo, creo que es en el diario La República, hace unos años, en donde explicaba lo que llama la taxonomía o la clasificación de las instituciones de educación superior. Y recuerdo que con buen humor decía, bueno, espero que el lector ya esté lo suficientemente confundido para poder entender la clasificación que la Ley 30 de la educación superior regula, porque es muy compleja, una tipología. Entonces hay muchas que son instituciones universitarias. ¿Y dónde estoy? En la universidad, porque tiene universitaria. Como uno aquí, una empresa es que la Universidad Chevrolet, ¿no? Sí, la Universidad Chevrolet. Aquí un grupo económico muy importante de Colombia que creo es que es su universidad. Y recuerdo que cuando vino una de sus altos jefes, una jefa de esas, le dije, dígale al señor Nicanor Restrepo, Cacao del sindicato antioqueño, que la Universidad de La Sabana va a montar una compañía de seguros. Porque si ustedes montaron una universidad, pues yo voy a montar una compañía de seguros. Es más, un día generé un movimiento al interior de crear unas cajas de compensación. Los miles de millones de pesos que aportamos a las cajas de compensación y que no tienen una retribución directa para la educación superior. Es un impuesto grandísimo. Yo recuerdo en La Sabana unas cifras de unos años, 2.000 millones al año. Y de caja de compensación, de reciprocidad, pues para unos trabajadores que ganan el salario mínimo y ya nadie ganaba el salario mínimo, entonces te pagan la fiesta de la secretaria, mira, ellos hacen todo lo que puedan para darnos un buen servicio, que son buenas cajas, hacen bien las cosas, pero es un impuesto que pesa. Y yo digo, pues deme 2.000 millones, exíjame que yo dé becas, pero no que pague un impuesto para financiar el SENA, por ejemplo, que es formar a los técnicos que forman a la industria. Entonces, tenemos un montón de cargas. Bueno, pero eso es otro cosa. Entender que la educación privada y que la educación pública es un aspecto importante para poder generar política. Entonces, uno dice, wow, eso es delicado. Entonces, importante, la educación privada y la educación pública, las dos, como es un servicio público de la nación, debe ser financiada por el Estado. Pero entiendo que haya, si quiere, un privilegio a la estatal.
pero privilegios que no vayan en desmedro. Por ejemplo, a nosotros nos cobran el IVA, a la educación estatal no. A la educación estatal puede celebrar contratos de manera directa con otras entidades oficiales, por lo tanto no entran en participaciones o licitaciones y reciben toneladas, miles de millones de pesos al año en eso. La privada tiene que entrar al concurso. Cuando ahora en ciencia y tecnología, entonces hay unas desigualdades, desequilibrios que nos parecen a algunos que no entran por el mérito. Entonces siempre se buscan la fórmula para la educación pública, porque creen, con el perdón, ustedes que están formándose para político, creen que van a ganar el beneplácito de ellos. Ellos nunca van a votar por ustedes. Les agradecen el mico o la excepción, pero no los van a convencer. Por ahí no es. Eso es un engaño. Tengo un amigo político que ahora está muy delicado, senador de la República, y lo acaba de llamar y me dijo, no, mándeme un rosario que voy a necesitar, eso que usted me echa tanto cuento. Entonces, creo que ahí hay una cosa delicada. Entonces, yo no digo que no haya privilegios para la pública, que yo la defiendo y la he defendido, pero no significa eso un desmedro de la universidad privada. Porque está bajo la mira el ICETEX en la lucha política. Porque se convierte en el mayor obstáculo o en uno de los obstáculos relevantes para ciertas concepciones políticas. Porque es decirle al ciudadano que los padres de familia tienen que financiar también. Es que ¿quién tiene que pagar la educación superior? Solo el Estado como un derecho de gratuidad. Personalmente yo no creo que eso deba ser. ¿Eso es posible en un país rico? No conozco país rico que haga eso, excepto Alemania. Australia, donde me estudié y me formé en un posgrado. Allí la educación, primero, es pública. Segundo, con cupos muy limitados. Solo entra la élite académica. Eso es de lo más exigente. Y ojo, cuando termine la educación pública, se lo dije a una ministra aquí, de ministra, hay un modelo de justicia social. ¿Cuál es el modelo de justicia social? Yo soy un ciudadano, yo entro a la universidad pública la tengo que pagar al final de mi carrera, siempre y cuando mis impuestos sean en una escala superior, si no es gratuita. En ese momento en Australia eran $45,000 al año de ingresos. Si tus ingresos eran inferiores, tranquilo, porque a ti de los próximos 4 o 5 años te clavaban un 2% más en tu tarifa de impuesto a la renta y así pagabas. Yo no voy a mencionar nombres públicos, pero hay hombres ricos y famosos del sector privado y público en Colombia que han estudiado en universidades públicas y no le han devuelto un peso. No es justo que gente que se ha hecho rica nunca haya dado un peso a la universidad pública. Creo que quienes han salido de la universidad pública deberían devolver. Conozco un gran amigo, el rector de la Universidad UIS, un gran rector de la universidad pública, y diría, parece una universidad privada, la maneja con exquisitez, pero con gran sentido público y ciudadano. Es impresionante. Él echa este discurso a los estudiantes de grado, oiga, fírmenme en un pagaré a la salida, un pagaré moral, pero me lo firman, que cuando ustedes tengan plata, paguen una beca de un muchacho y den lo que no pagaron a la universidad UIS, que es una de las mejores de Colombia, y devuélvame esa plata a la universidad. No seamos desgraciados. El Estado los formó, a ustedes los sacó y los llevó allá. Bueno, cuando el programa Pilo Paga sale, creación de un grupo a raíz de un estudio que se hizo en la Universidad de los Andes, y la ministra Gina Parodi se reunió con un grupito de universidades, yo no estaba allí. En ese grupito de universidades, pues, le mostraron lo que significaba el impacto tan importante. Hay estudios del Banco Mundial, no los he podido encontrar recientemente, los tengo perdidos para que no me lo van a pedir, en donde se demostraba que era negocio prestar el Estado $1.000 millones, $500 millones y regalarlos en educación superior. Es que ustedes no saben el impuesto que yo pago hoy. Yo pago un impuesto alto y le agradezco a las marchas porque me ahorré como 60 millones de pesos adicionales que me iban a cobrar en la tabla de reforma. Me iban a cobrar 60 millones de pesos más. Yo me compré un carro. Eso es lo que lograron hacer.
Eh, pero, pero es que eso es lo que se necesita, es entonces un sistema donde los tributos, entonces uno pague el tributo y pague los impuestos. Y el que recibió el Estado, que devuelva algo, que pague su valor de su carrera, si está bien económicamente. Eso es lo que hace el ICETEX. Permite escoger. Y con Pilo Paga, entonces empezó. Y ojo, una cosa que yo no podía decir como rector, porque pues obviamente mi condición de rector involucraba a mi institución y me ganaba unas dificultades. Pero yo se lo decía a los periodistas, pero usted por qué no le pregunta al estudiante, usted por qué no escoge la mejor universidad pública si usted tiene derecho a entrar a esa universidad pública y escoge una universidad como la mía, además bajo perfil. ¿Por qué Mire, es que ellos son pilos, ellos son pobres, pero no son tontos. Ellos saben que el ingreso por la educación privada genera un proceso de desarrollo, de ascenso social mucho más rápido. Me lo digo bajo confesión voluntaria, no tortura. Un funcionario de una entidad pública, de una universidad pública importante. Y me dijo, yo hice un estudio de mi universidad y los míos se me demoran 8 o 10 años para llegar a estratos 5 y 6. Y los de la privada se demoran 3 o 4. Bueno, tengo que guardar el secreto de confesión ahí porque me lo dijo en privado, porque eso no se puede decir, no es correctamente políticamente correcto. Entonces uno dice, wow. Entonces, claro, yo veo los Pilos Paga, 1.400 que entraron a la Universidad de La Sabana. Vamos a ver el desarrollo, miremos en el seguimiento de largo plazo. No, empezaron a hacer un seguimiento, hasta que tumbaron el programa Pilo Paga, porque los estudiantes se iban para la universidad privada, preferiblemente. Y eso se lo decía yo a un candidato presidencial, pero él tenía un compromiso con su fórmula vicepresidencial, y entonces se quedó callado, como lo he visto que siempre se queda callado, cada vez que le pregunto una cosa inteligente. Entonces, ¿por qué? Porque él compró ese discurso. Entonces, oh, este señor compró ese discurso, imagínense. Entonces no estamos fregados. Entonces, claro, yo no digo que no, y yo les decía, pues que es absurdo que le paguen a una universidad pública, no sé, los 300.000 pesos que vale la matrícula de ese estrato 1 y a mí me paguen los 9 millones de pesos, porque eso vale mi universidad. Aunque le paguen 9 millones a la pública, que además es por el costo allá es de 18 millones o 15, pues que le paguen, por Pilo paga 15 millones, yo no tengo problema, pero que él escoja, si escoge la pública o escoge la privada. No, eso se encargaron y eso lo tienen muy herido de muerte con una serie de condiciones y eso es disruptivo, que si algo cambia, ustedes lo saben, no tengo que vender ese discurso, es la educación superior. Yo soy el hijo 17 de 18 hermanos. O sea, imagínense usted qué clase media sería. Yo no sé, en esa época, afortunadamente no existían una cosa. Los colombianos no somos odiosos. Afortunadamente no los conozco a ustedes, conozco a Clemencia porque la saludé hace poquito, sé quién es, conozco a su familia, pero a ella ni la conocía, entonces no conozco a ninguno de ustedes, entonces puedo hablar mal de ustedes porque no estoy hablando mal de ninguno de ustedes. No hay nada más horrible que un colombiano, más clasista que un colombiano. O sea, yo en Australia me decían los colombianos, oye, pues que esos chinos como huelen, esos tipos de... Entonces no distinguían ni un chino, un japonés, un tipo de Singapur y un tipo de las islas del Pacífico. Les parecían todos iguales y no lo son. Que huelen maluco. Pero usted discrimina a esa gente por lo que huele como son. Y a nosotros como colombianos para poder pasar aquí a Australia, pues cómo nos discriminan cruzando las fronteras y los pasaportes. Somos muy clasistas y nos inventamos una cosa con buen sentido. Solamente se lo oí a un tipo del Banco Mundial después. Y yo, mire, no he oído a nadie más. Los tales estratos socioeconómicos. He visto avisos de prensa. Mujer busca varón, estratos 5 y 6, o viceversa. Por el estrato socioeconómico, o sea, por la calidad del agua potable que toma y la energía eléctrica y la carretera destapada o no, o el tamaño del lobby del apartamento. Somos clasistas y entonces ya parecemos a las castas hindúes, ¿no? Los intocables, ¿no? Y los brahman. Entonces uno está ahí. Eso es discriminación, eso genera una división. El tipo del Banco Mundial digo, llegamos a Colombia y nos aterra eso. O sea, no digo que no haya que, pero el solo nombre, ¿no? Sí, claro, pues que sea más barato el servicio público, hay que ver cómo lo hacemos, pero no cada uno marcaba estrato 3, estrato 2. Bueno, pues mi familia yo creo que era estrato 3.
me parece, no sé, por ahí. Y fue la educación superior de todos mis hermanos los que generó que hoy, pues yo pueda estar aquí hoy, si no, ustedes no me hubieran invitado. Entonces, estoy aquí por eso, por la educación que recibí, por la formación que pude hacer. Entonces, eso lo he visto no en uno, sino en miles. En la Universidad de Sabana, en aquella época en la que estamos cerca de 20.000 millones de pesos anuales en becas para estratos 1, 2 y 3. 20.000 millones. De una inclusión impresionante. Claro, matrículas caras, sí, claro, sí. Pero becas, y veo esos de Pilo Paga, Generación E y otros que antes de eso, me pasaré aquí horas contando historias maravillosas de hombres y mujeres que han salido adelante con la educación. Entonces, ojo, la educación pública y la educación privada hay que defenderla en ese tema de los recursos. Es que hay mucho ladrón en la educación privada. Sí, señor. Pero está el Código Penal. Apliquen el Código Penal. Eso se llama peculado. Porque una fundación sin ánimo de lucro que destine sus bienes de una manera, eso está en el Código Penal. Como me dijo una vez, me encontré con un buen hombre y le dije, oye, que vendiste tu universidad. Yo, somos amigos y con cierta picardía. No, Obdulio, tú sabes que las fundaciones no se pueden vender. Ay, pero escuché, se dice en la calle. Entonces, como a mí no me gustan los chismes, cuéntame tú qué fue lo que pasó. Hombre, no, realmente hubo una recomposición del consejo directivo y del consejo fundacional a cambio de una plata. Y ahí va bollante, claro. A mí me visitaron para comprar la Universidad de Sabana. Yo dije que no se vendía, pero como paisa dije, pero que venga con el maletín. Yo quería conocer esos pájaros. Y llegaron con maletín. Representamos fondos de inversión en los Estados Unidos y estamos comprando universidades en América Latina. Y un día me senté con uno de los dueños, 1 millón de estudiantes en América Latina. Porque es o no un negocio, es un gran negocio. Y la educación en el siglo XXI no se diga, eso sería para otra conferencia. Entonces, es eso. Bueno, entonces, tenemos que entender que tenemos que defender esos dos postulados, me parece bien, público y privado. Porque yo no hablo de lo privado aquí para oposición o contra lo público, ¿no? Mis mejores amigos incluso son los rectores de las universidades públicas, que a veces los privados somos competidores. Entonces, cariñitos, pero en la plaza nos vemos y nos peleamos los estudiantes, ¿no? Una vez me dijo un rector de una universidad pública, y me dijo, Obdulio, ¿ustedes qué hacen allá en la universidad? Mi sobrino estudia allá, en la Sabana, y sus estudiantes son los mismos que los míos. Estamos ahí esperando porque el presidente Santos en ese momento nos había citado unos rectores y estaba retrasado, típica de la agenda del presidente, y eso fue 1 hora y media ahí perdida, entonces uno va echando cháchara pues ahí con los rectores en la mesa, y entonces me dijo, oye, ¿y los suyos en 3 meses por qué cambian tanto a los míos? Y eso se llama cultura, ecosistema. Eso lo llaman en las organizaciones, las culturas de las organizaciones, crear un ecosistema y una cultura de valores y hacer eso. Acabo de tener, antes de empezar esto, una reunión con estudiantes que están terminando psicología y me quisieron convocar como una despedida de saludo, de conversatorio, de no sé qué, bueno, gente sencilla, clase media, de todo, allí. Bueno, pues entonces creo yo que eso es lo que habría que entender de la educación. Entonces, el ICETES está bajo la mira. Participé en esos procesos de reforma. El actual presidente del ICETES es un gran señor y el gobierno tiene buenas intenciones allí, pero podría salir afectado el ICETEX. Yo hice ICETEX, yo me financié con el ICETEX. A mí el regalo de grado más importante fue uno de mis hermanos que me dijo, mi papá creo que no va a tener que pagarle a la universidad privada, mijo, la bolivariana, era la cara de Medellín, y usted va a estudiar allá. Si él no puede, yo le ayudo, saque un crédito del ICETEX. Saqué el crédito del ICETEX, pues me fue bien, me gané unas becas por buen desempeño, y al final recuerdo que el último día de clases me gané unas becas, entonces devolvía la plata. El último día de clase me fui con una amiguita que tenía, unos amigos, y fuimos a ICETEX, ¿cuánto debo? Y me dijeron, no, debe aquí 6.000 pesos. Me mandé la mano al bolsillo, que era la mitad de lo que ganaba de monitor de un mes, y pagué la universidad ese día. Ya había pagado la universidad. Pero eso es importante, que la gente tenga ese sentido de que debe devolver. Y al devolverle al ICETEX, yo le devuelvo recursos para que preste, sin intereses, con unos beneficios. Pero no, se le ha creado porque se convierte en un obstáculo de volver solo estatal la educación. O sea, a los conceptos marxistas de los años 70 anticuados. Porque
es un encorvo. Y si ustedes miran la calidad de la educación superior, cada vez que sale un ranking, ¿dónde quedan las públicas? 4 o 5 destacan, el resto son privadas. Y si miran las acreditadas, destacan las privadas. Y si miran la investigación, destacan las privadas, con excepciones de públicas muy buenas. Y hay cosas, yo recuerdo unos profesores del sindicato de profesores, cuando estábamos haciendo, que con esto termino, el documento que se llama el Acuerdo por lo Superior, y lo consiguen en internet, Diálogo por lo Superior. Y ese documento, pues yo lo tengo aquí en mi iPad, es el documento más importante que se ha escrito sobre educación superior en los últimos 10 años o más. Allí hay una política pública de educación superior que desafortunadamente Gina Parodi lo encajonó. Y el gobierno de Santos que se lo entregamos el 5 o 6 de agosto, empezaba su segundo mandato. No, presidente, aquí está lo que se nos encomendó en el CESU. Esto es muy importante. Pero bueno, se engavetó. Pero ahí está, esos documentos no importa, eso no es una crítica. Ese documento, usted quiere hacer un curso de educación superior, usted quiere formarse y entender qué es lo que pasa, construida con el aporte de todos los sectores sociales y académicos. Yo fui parte de esa comisión, no lo recomiendo por eso, sino que históricamente me correspondió eso. Me correspondió estar en ese momento de protagonismo allí, y María Fernanda Campo hizo esto. Años después estuvimos en el Palacio de Nariño, coincidimos, no la veía, y íbamos a la posesión de la ministra, y el presidente Santos Pena la vio, le dijo, María Fernanda, ministra, tal, no sé qué, le echó unos elogios maravillosos, y yo estaba ahí al lado, y me dijo, sí, tarda tiempo, pero al final eso se reconoce, porque había hecho este documento del Acuerdo por lo Superior. Allí, si usted quiere aprender de educación superior, donde aprendo y hago un curso barato, cortico, se leen las 185 páginas que tiene. Y si quieren uno complementario, hay un libro muy bueno que sacó la Universidad de los Andes de Colombia, que se llama el Libro Blanco de la Educación Superior. Ustedes con esos dos le dan cartilla a cualquier senador y a cualquier persona del país. Son 2 libritos completos. Hasta ahí mis comentarios, preguntas. Pues muchísimas gracias. Nos da un panorama maravilloso de un criterio que nos hace vislumbrar una realidad completamente diferente a lo que políticamente se nos quiere presentar. Realmente tener en la mira que la educación superior es un servicio público, creo que es clave para cualquier decisión que se tome o cualquier planteamiento en el futuro. Creo que Alberto Pedraza tiene una pregunta con respecto a lo que acabas de exponer. Adelante, muchas gracias. Alberto. Doctor Obdulio, ¿cómo está? Súper bien. Doctor Obdulio, referente a la parte de la educación pública desde las entidades oficiales, también es posible que se hagan convenios entre las universidades oficiales y las universidades privadas para proyectos de investigación, y eso está, digamos, Sí, respaldado por la ley. sí, se puede, claro, y los hemos hecho. No son a veces fáciles, pero se logran hacer, y nosotros hemos tenido muy buenas alianzas con la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo. Miren, nosotros antes de que Pilo Paga empezara, fue con Virgilio Niño, uno que fue vicerrector general de la Universidad Nacional, un gran hombre que murió siendo profesor después en La Sabana de cáncer. Virgilio era vicerrector de la Nacional, con Moisés. Y entonces había un programa que era muy interesante. Muchachos que no pasaban a la Universidad Nacional de Colombia, La Sabana les ofrecía una beca. Recuerdo una niña que quedó de 55 en el corte para 50 para entrar a economía. Entonces ya era 55, no entró a la Nacional. Le hicimos una beca, entró a la Sabana, hoy trabaja en multinacionales, 3 idiomas, en fin. Y una mujer que vivía en Soacha, en una pieza, con 5 hermanos, el papá y la mamá, y la mujer, y la mamá vendía chuzos, pinchos, como se dice en Bogotá, pinchos de carne, no sé si de caballo, de qué, a la salida del estadio y por allá en Soacha. Y eso hay una niña pues, trilingüe y todo eso, y usted la ve y es una mujer espectacular. Entonces uno dice, claro, esos convenios, y entonces logramos hacer un convenio con Moisés, gracias a Virgilio Niño,
que fue el que habló con Moisés. Ahí pues Wasserman, un hombre muy abierto, uno de los grandes. Cada vez que escriba las columnas de él, se lo recomiendo. Ese es un pensador original y es un hombre con disposiciones de apertura muy, muy significativas. Yo creo que es lo mejor que hay en este momento en Colombia, por lejos. Hacia allá gente más en cartelera, él es realmente lo mejor. Y bueno, logramos hacer eso se puede hacer. Ok. Wasserman tiene un libro también, ¿no? De educación que es importante y que está, no recuerdo cómo se llama, pero creo que es muy acertado en el análisis que hace de la realidad del país. Creo que también conviene, entre los dos documentos que nos sugiere. Le cuesta entender un poquito más la privada. Él es muy pro pública, legítimo. Sí. Yo tuve una defensa de él allá en un momento, pero bueno, era una cosa sobre un concepto de universidad y un concepto filosófico. Es que la famosa reforma a la ley 30, entonces una ley. Entonces era para la reforma a las instituciones de educación superior, una de las cuales son las universidades, las otras las instituciones técnicas, tecnológicas, y una retahíla de clasificación. Entonces Ascun se le ocurrió en ese momento decir que había que crear una ley estatutaria sobre las universidades, solo universidades. Entonces el primer artículo definía universidad y decía que era para el incremento del conocimiento. Yo levanté la mano y dije, mire, eso no es para el incremento del conocimiento y no para el conocimiento de la verdad, para buscar, descubrir y comunicar la verdad. Entonces protestó, esto tiene unas implicaciones filosóficas de alto calado, y entonces protestó una rectora, que la verdad no se podía conocer, que no sé qué. Entonces le contesté, entonces la señora vuelve y me contesta, y le dice, mire, es tan importante este proyecto de ley que no parece ser importante el concepto de definir universidad. Yo no voy a discutir más el texto, yo me quedo aquí, me rindo. Y volteé a mirar a ver mis amigos de universidades privadas, a ver si, oiga, nos van a meter un gol kilométrico, no es la búsqueda del conocimiento. Mengele descubrió que al hombre que le inyectan 10 centímetros cúbicos de gasolina en la aorta, en las arterias, ya sabe qué le pasa al ser humano. Eso es conocimiento, pero eso no es verdad, porque es antiético. O sea, la verdad, en fin, no me voy a poner a explicar filosóficamente eso. Bueno, al final va a ser más ay señora, porque esa señora seguía, ay señora, cállese por favor, que es que la universidad siempre ha buscado la verdad, independientemente, y la palabra verdad, y yo le dije, yo la dejo a usted con su verdad, y entonces aplique su verdad, pero vámonos de aquí. Ojo, es que hay juegos, conceptos filosóficos importantes. Entonces, pasa para un hombre abierto y dice, no, hay que abrirse, ¿no? La verdad es buscar la verdad. Hay una cosa que se llama el Observatorio de la Educación Superior. Es una paginita por ahí que se ha ido posicionando fuertemente, a veces crítica, tal, cuenta muchos chismes de la educación superior y va ganando solidez. Y yo creo que si ustedes quieren noticias, como toda cosa periodística, pues obviamente tiene sus puntos de vista, pero me parece que es una buena fuente de información de lo que está pasando en el contexto. Si usted quiere saber, por ejemplo, el nuevo ministro de Educación, de MinCiencia, que acaban de nombrar, es amigo, me acaba de enterar esta mañana, porque yo no leo prensa, ni oigo radio, yo vivo enterado, pero no vivo en el minuto, porque eso es para generar ulceración. No sirve. Una cosa es informarse y otra cosa es infotoxicarse. Entonces me enteré y le escribí a Cristian, Cristian, felicitaciones y tal. Y después supe que tiene un escándalo, que no hay que tal, que no hay que. Entonces, ahí está, si usted quiere saber el escándalo del nuevo ministro de MinCiencias, pues ahí está explicado en ese portal que se llama el Observatorio de la Educación Superior. Increíble. Doris, ¿tienes alguna pregunta que nos hayan puesto en Facebook? Sí, tenemos una aquí en el chat de YouTube. Dice el señor Javier, en Colombia en el año 2019 habían 286 instituciones de educación superior de una población de 12.768.157 jóvenes en el año 2018. Pareciera que no hay un número suficiente de instituciones para atender la población tan grande. El nuevo modelo educativo híbrido, presenciabilidad y virtualidad, ¿permanecerá después de la pandemia? Es una pregunta. La otra sería, y de ser así, será una alternativa para que muchos más jóvenes puedan acceder a la educación superior.
claro está, garantizando la calidad de su formación. Efectivamente, en educación superior hay que manejar varias cifras que son difíciles. Uno, la tasa de cobertura. La tasa de cobertura es el número de bachilleres que se gradúan y que pasan a la educación superior. Esa tasa de cobertura tiene manejos. La tasa de cobertura tiene manejos políticos que a veces son difíciles de manejar, pero ronda alrededor del 50%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 bachilleres, 50 entran a la educación superior. Y de eso la mitad no se gradúa de la educación superior. No es que deserten de una universidad y terminen en otra, es que desertan de la educación superior. Entonces, al final, eso es un 25% de gente que no logra terminar. Ahí hay un problema. No creo que es tanto el número, es más, uno de los problemas de Colombia es el alto número de instituciones. Creo que debería haber instituciones menos, pero más grandes. Menos, pero más grandes. O sea, uno dice, mucha institución, ¿no? Incluso pública, por ejemplo, privadas también, obviamente. Pero pública, ¿qué hace una universidad, para no mencionar nombres, de tal departamento que fue por allá? Todo el mundo quiere tener una universidad. Y eso porque no es más bien una universidad nacional, una sede de la nacional. Y que la suma y la gobierne, que saben gobernar una universidad de alta calidad. Eso hicieron en Antioquia, la Universidad de Antioquia se llevó a todos los municipios. Pues porque es lo más lógico. Y la calidad de la Universidad de Antioquia en el Urabá antioqueño debe ser muy distinta a la del centro de Medellín, pero tiene la calidad de la Universidad de Antioquia, el esfuerzo, o la de la San Andrés Islas de la Universidad Nacional. Seguro que conseguir un profesor en San Andrés, pues, no hay ni certificado de residencia, es más difícil que conseguir una visa, pues, para Suiza de residente. Entonces, que vivir en San Andrés. Pero bueno, pero ahí la calidad de la nacional hace el empeño y seguro que tiene calidades aceptables o buenas, ¿no? Entonces, creo que entonces el índice de deserción que llamo. Yo le insistí a la ministra que a mí no me gustaba la palabra retención, porque ellos decían, no, la tasa de retención me suena como a grupo armado ilegal. En la Sabana no hacemos retenciones de estudiantes. Buscamos ese el éxito académico. Y creo que lentamente ha ido entrando ese tema, ¿no? Yo creo que es por un prejuicio familiar. Una de mis hermanas, que es monja y que fue directora de cárceles del Buen Pastor, es del Buen Pastor, por eso digo que mi hermana monja, que estuvo como 15 años en la cárcel porque era la directora, pues ella se quitó ese tema de presidiario y presidiaria. Ella hizo la campaña con sus ministros hace años de que se llamaban internos, hoy se llaman internos, interno de la cárcel La Picota o interna de la cárcel del Buen Pastor. Una lucha hasta por la palabra, por la dignidad. Yo digo, no retenciones, no hay que retener a los estudiantes, hay que lograr el éxito acá, su tasa de éxito acá. Pero eso, aunque técnicamente sí, y tenemos que usar la palabra retención, si no, no nos entiende. Entonces, creo que sí, que es ampliar la oferta y la educación virtual, las modalidades híbridas. O sea, el ministerio, se lo dejé casi como de testamento de ministra cuando me estaba despidiendo de la presidencia de ASCUL, de la rectoría de la Sabana, ahora en octubre pasado. De ministra, yo estoy ya como los viejitos, le voy a dejar, somos amigos de María Victoria, la quiero, la aprecio, y una mujer trabaja, le voy a dejar un testamento. No me hizo caso cuando era rector activo y presidente de ASCUL. Pues hágame caso ahora que me voy. No, mentira, sí, me hacía mucho caso, la verdad. Siempre acogió o me escuchó con respeto y con interés, y creo que se pudo hacer muchas cosas gracias a su apertura. Mire, abran un sistema jurídico fácil de que se pueda hacer remoto la clase. Usted se imagina que yo pueda darle clase de administración de empresas a los estudiantes de la Sabana que pagan 12 millones de pesos o no sé cuánto por semestre, que van al campo, que tienen todo eso. Y le digo, ¿sabe qué? Para los estudiantes de Ibagué o para los de Florencia es a 3 millones de pesos y se conectan por la cámara. Todos mis salones están ahí. Inclusión, llegar a las regiones. Pero necesitamos que los contextos legales nos permitan. La autonomía universitaria es muy importante. En The Economist hace unos años salió la diferencia entre la educación europea y la educación norteamericana. Son dos universidades distintas. La primera vez que tuve oportunidad de ir a Bolonia a firmar la Carta Universitatis de las universidades de Bolonia, no sé qué, 900 años de Bolonia y tal, no sé qué. Uno ve otro contexto y ya yendo a universidades europeas y uno va a las norteamericanas,
y es otro diálogo, es otro lenguaje. Y ese estudio de The Economist decía la autonomía universitaria. Ese es otro de los puntos importantes, la autonomía universitaria, constitucional. Entonces ahora quedó en la Constitución, y cuando no está en la Constitución era mejor, porque ahora entonces es objeto de interpretación de normas y de jueces. Pero a uno le van imponiendo cantidad de cosas que ya estamos a punto de que nos impongan los contenidos. Yo tuve que luchar y tuve intervenciones en procesos de acreditación descarados. Decir, usted no tiene tal asignatura de sociología jurídica. Y vaya lío pues con eso, porque el profesor ese quería sociología jurídica. Porque todo el mundo dice, señores, hay un problema en Colombia. ¿Cuál? Este. Ah, no, se cree esa asignatura en las universidades. Dicho, ni el Kremlin hacía esas vainas de Stalin. Entonces, pero a veces gobernamos los demócratas y los de libertad, a veces gobernamos como los stalinistas, ¿no? A orden de mandato de ley. Y eso la hiperregulación no ayuda. El estímulo a eso. Entonces, ese es un proceso que se tiene que hacer. Creo que hay que ampliar la cobertura y las posibilidades, lo virtual, lo remoto. Y ojo, no todo es educación superior universitaria, la técnica y tecnológica, la educación terciaria. Gina Parodi impulsó mucho eso, Natalia Ruiz, que era su viceministra, hablé con ella en esto un poquito, estaba trabajando con la alcaldía de Bogotá en unos proyectos muy interesantes y hablé con ella sobre esos temas. Hay una oportunidad importante. Y la pandemia y la cuarta revolución industrial nos dice que yo llevo 2 años, año y medio dictando clase remota. Y yo creo que mis clases son mejores. Perdóneme, pero frente a esto de la virtualidad, yo creo que la Universidad de La Sabana también fue pionera. Recuerdo la época de la inundación y recuerdo que en ese contexto rápidamente encontraron soluciones. No sé si se usó la virtualidad, pero me imagino que sí fue. Efectivamente, acaba de inventarse una cosa que se llama cloud, la nube. Es más, el inventor de la palabra nube y del concepto nube lo invitamos después de la inundación. Un señor que me acuerdo el nombre, yo tengo muy mala memoria, pero entonces yo lo llamo Mr. Tumba, una tumba, porque se llama Mr. Grave. Entonces lo trajo una multinacional y nos lo llevó a La Sabana porque querían vendernos un software caro que al final no compramos. Entonces nos trajeron al conferencista, Mr. Tumba, Mr. Grave, que era explicando el concepto de nube y tal. Eso sonaba como raro, 2011, hace 10 años. Entonces, hoy es una realidad. Entonces, La Sabana, después de la inundación, intensificó y creó un ecosistema de digital muy robusto, de migrar toda la nube, etcétera, 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 y eso permitió pues que el domingo a las 5:30 de la tarde, 5:27, que el presidente ordenó los cierres de las universidades por la pandemia, nosotros el lunes a las 7 de la mañana estábamos en clase. Son oportunidades. Con un 80 y pico, 87% de asistencia, y al otro día 90 y pico, y ahí ya. Esa fue y yo creo que batieron todos los récords, pero entonces son experiencias que también creo que sirven para todos y que ahorita la pandemia, como la pregunta que hacían ahorita por Facebook, pues definitivamente utilizar la virtualidad tiene que ser una de las prioridades hacia el futuro por los bajos costos y por, como tú bien lo decías, se le puede cobrar diferente al de la universidad privada que el de la universidad pública y puede llegar para muchos, muchísimos más. Claro. Y además estos remotos sirven, por ejemplo, en caso de catástrofes, de alteración de la normalidad académica. Usted dice, bueno, no se puede ir al campus, pero se dictan las clases. A buen entendedor, pocas. El que entendió, entendió. Total. Bueno, hay una preocupación que no está tanto dentro de lo que acabas de exponer, pero que sí preocupa a nosotros como equipo, y es qué ha pasado con los jóvenes frente al criterio de no asistencialismo, dónde se ha equivocado la educación al no generar gente consciente de que su trabajo es el que va a producir la riqueza. Yo me pregunto mucho frente a eso y digo, ¿serán los padres? ¿Será realmente un ejercicio mundial? ¿Será la universidad que transmite eso, la universidad pública? No entiendo dónde está
la ruptura. Voy a abrir una de mis redes y te voy a contestar con un meme. Quienes me siguen a veces en mi WhatsApp, yo pongo muchos memes. Y entonces vamos a ver si encuentro uno. Que hace días no abro LinkedIn. Entonces, vamos a ver por aquí. Este es. Vamos a ver cuántas vistas tiene este. Dice Chester, para corromper a un individuo, es una cita de Chesterton copiada de internet, para corromper a un individuo basta con enseñarle a llamar derechos a sus anhelos personales y abusos a los derechos de los demás. Chesterton. Esta publicación, es que estoy aquí pues para no enredarme mucho, ha tenido, bueno, varios miles de replicaciones y de mirada, porque creo que condensa también a buen entendedor pocos. Es eso. Yo creo que el error está en el tema de la familia. Mire, cuando un alcalde con un gran sentido se inventó es que la hora zanahoria es porque los papás no saben, no pueden, porque estamos ante la primera generación de padres de familia que le temen a sus hijos. Entonces, no hay concepto de autoridad. ¿Y por qué se ataca al ESMAD y la policía? Porque hay que acabar, o sea, si ustedes miran eso es porque es que si hay autoridad, pues no, entonces eso es sistemático, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es que entonces la policía deja incendiar, no sé qué, o sea, no hay autoridad. Entonces, si no hay autoridad, entonces, ¿pero por qué le toca a la policía intervenir? Es que un muchacho menor de edad en un bar a las 2 de la mañana, pues porque los papás no son capaces de disciplinar a sus hijos en eso. Entonces, pues, le toca es que al alcalde. Entonces, es una medida supletiva, es muy rara. Y cuando cogen a la niña, llega el papá todo bravo a demandar al policía de que le tocó la niña, que le cogió el muchacho, que no sé qué. Yo recuerdo que hace unos años a un muchacho que lo cogió la policía, que era menor de edad, y llamó a alguien ahí, y que qué hacía. Y yo escuché la conversación y dijo, pues que se quede en la cárcel. Que por qué no, que el papá que vaya allá, no vaya. Que quede retenido hasta el otro día. Entonces sale el papá a las 3 de la mañana a recoger al niño, que la policía recogió por estar violando la ley. Pero claro, yo tuve otros papás distintos, y algunos de ustedes tuvieron otros papás distintos. Tuvimos papá y tuvimos mamá, y había autoridad. Y a veces se equivocaban, pero había autoridad. Mira, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Entonces, claro, y vender a la gente que todo es un derecho, y ojo, derecho público sinónimo de gratuito. Eso no es así. Que sea un derecho, no dije gratuito. Entonces, todo eso va unido. Eso, no, es que cuando las cosas cuestan, ustedes miren, háganle seguimiento, por favor, a los pilos paga de universidades públicas, hagan un estudio transversal. Se han dedicado a hacer estudios con un interés y pues lograron su cometido. Pero no ha habido estudios serios para mirar el éxito de la privada o no, tal y como va, y que eso es una gran cosa. Y yo le decía a Gina, mire, usted es un oportunista, le decía, y me encanta, usted sea oportunista, tuvo la oportunidad y tomó esa oportunidad y hizo una transformación. 50.000 estudiantes, o 60.000, que se han financiado por programas como Pilo Pago y Generación E, que no tenían sueños siquiera de llegar a la educación superior, ni siquiera a la pública, han entrado a esos programas. Eso equivale a formar toda una generación de la universidad más grande pública de Colombia, doble, o a eso, a unos precios. Me decían, no, que es que, recuerdo un presidente del ICT me decía, oye, es que los que no han pagado las deudas del ICT deben 400.000 millones de pesos. Y yo le dije, cállese, hombre, usted que es un banquero, yo lo entiendo, pero usted no sabe lo que es de barato eso. ¿Usted sabe cuánto vale un kilómetro de carretera de alta especificación en Colombia? Vale 120.000 millones de pesos el kilómetro. O sea, si ustedes miran el peaje que va para la autopista norte,
allá del campus. Esos son 3,5 kilómetros. Costaron 420.000 millones de pesos. 3,5 kilómetros. Y no se robaron la plata. Es que eso vale. Entonces, no me diga a mí que a usted le parece caro educar 1 o 2 semestres a colombianos que hicieron un bachillerato y que no siguieron universidad. Póngalo como balance social y deje de llorar por 300.000 millones. Si yo doy 20.000 millones al año a una universidad privada, no llore. Eso, en cualquier chancuco de un contrato en Colombia vale eso. Entonces, no crezcamos esas cifras porque usted se le está poniendo en bandeja a sus enemigos y ahí se las puso. Que entonces que no sé qué, es que estamos en mora y que entonces hay que perdonar las deudas y todo gratis, todo gratis. Así es, así es. Y cuando Bueno, logran una cosa se retiran de las conversaciones. Ese es el truco. No, o sea, vamos a ser ingenuos en eso. Es legítimo ese interés, pero ellos quieren educación pública, gratuita y obligatoria y única. Y si se puede acabar la universidad privada, pues se acaba la universidad privada. Claro, ojo, es que la universidad privada no es negocio. Y por eso los movimientos, cuando la pandemia, que rebajaran la matrícula, la necesidad económica no era en abril del año pasado, nadie había perdido el empleo. Hoy y el año entrante es donde se necesita la plata de ayuda. A eso lo decíamos en ese momento. No era en el segundo semestre del año 2020, cuando la gente seguía conservando sus empleos en una mayoría. Hoy, en cambio, ya los negocios están, ya mucha empresa cerrada, mucho quebrada, mucho empresario. Hoy hay que entrar a hacer soporte financiero mayor a los padres de familia y a los estudiantes. Pero es también responsabilidad de los padres de familia. de acuerdo. Es que, ¿no? Yo tuve una tutela pública, perdonen esta anécdota. Un estudiante que entró, que estuvo becado, estudiaba medicina ese señor, estudiaba medicina, estuvo becado, perdió la beca por bajo rendimiento. Se le dio una extensión, volvió y perdió la beca, se le quitó, hizo un préstamo bancario, no cumplió, un segundo préstamo bancario y la universidad hizo la fianza con el banco, no pagó. Después, ya 3 o 4 meses, se le retiró, nos puso la tutela, la Corte Constitucional dijo que tenía derecho a terminar, que no podía retirarse por falta de plata, y entonces, pues era gratis, muy bien, eso no paga nada. Y entonces el papá todo furioso. Y pues, señor, pero es que si usted no paga la universidad, ¿qué vamos a hacer? O sea, es que alguien la tiene que pagar, o sea, no. Y si fuera una buena estudiante, que tampoco es buena estudiante, su hijo no es buen estudiante, es normalito, tirando a regular. Entonces, pero bueno, hay que ver el precedente, condenado a Sabana, y pues listo. Eso pues, es una matrícula más y que se gradúe y veremos si algún día paga. Si quiere pagar o no quiere pagar. Porque la gente es muy conchuda. Yo recuerdo como decano de Derecho, una niña de una familia muy importante, se le ayudó mucho porque se había quebrado, le habían secuestrado a la familia, se le ayudó mucho económicamente y se quedó viendo 2 o 3 semestres y nunca volvió a pagar. Hasta que un día se casó con un jeque árabe, o no sé qué, un árabe por allá. Es que rico, y entonces necesitaba los papeles, entonces fui allá y pero ya. Yo me jugué con usted tantos semestres en la administración de aquí, con todas las intrigas que podía tener para ayudarle, pero pues usted lleva años sin pagar. Pues bueno, no, sí, no pago. Bueno, pagó. Tarde, listo, bueno, listo, no hay problema. La gente es conchuda. La gente cree que tiene un derecho y que es gratis. No, o lo paga el Estado o lo pagan los particulares. Y los del Estado, ese ejemplo australiano es muy bueno, porque llevan responsabilidad, corresponsabilidad social, sentido de responsabilidad social. No todo el mundo perdonen deudas, no cobren intereses. Banco Mundial demostró que si usted financiaba a los estudiantes y hacían educación superior en impuestos, el préstamo era un gran negocio. Presto $500 millones, se los presto a una población. Ellos se educan y a los 10 años yo recibo más de $500 millones. Los 50.000 pilos paga, ¿cuántos impuestos van a pagar? Hagan ese estudio, carajo. En los próximos 10 años. Y miren, entonces, ¿cuánta plata se les metió? A 50.000.
¿Y cuánta plata va a recibir el Estado colombiano? Por eso ponía el ejemplo personal. ¿Cuánta plata le pago yo al Estado colombiano de impuestos? Por mis estudios y mis ingresos. Nada más que eso. De acuerdo. Pero si no, hubiera sido el hijo de 18 allá. Bueno, pues. Escuela de doña Rita, eso no es. No, entonces, no, yo pago los impuestos que me tocan por la declaración de renta. Punto. Y son altos, sí, porque los ingresos corresponde a la tabla. Yo no pago más de la tabla. ¿Listo? Pues paga la tabla. Es lo justo. Pues eso es lo justo. Y si me parece injusto, pues entonces cambiemos la ley. Cambiemos a una reforma tributaria. No hay que, váyase el país, haga lo que quiera. Pero ese es el impuesto aquí que vamos a hacer. Ese es el impuesto. Y es justo. Ese es el impuesto. Al César, lo que es del César, pues esto es del César. Eso es lo que toca y no pasa nada. No sé si, pues sí, bueno, muchas cosas quedan sobre la mesa. Un ejercicio muy importante que nos compete a quienes queremos trabajar en esto, a quienes nos duele el país. El tema del servicio público, el tema de la no gratuidad, el tema de la importancia de generar conciencia de que hay que pagar lo que significa la educación. No sé si entre ustedes, los que me acompañan, alguno quiere hacer una pregunta antes de cerrar, porque pues ya se nos pasó una hora rápidamente y obviamente pues quisiéramos hacer muchas más preguntas, pero el tiempo ya nos ataca. No sé si Alberto, Doris, Martica, alguna quiera hacer alguna otra observación, algún comentario. Sí. Hay otra pregunta, Esperanza. Sí. No sé si dice, en los documentos referenciados que el doctor recomienda, en una sana política de educación pública, podríamos conocer si contienen ideas de fondo para atender el problema de educación en las regiones de Colombia para las poblaciones vulnerables, siendo este un problema grande de discriminación que viven los jóvenes. Sí, esos documentos hablan mucho de lo que se llama la inclusión. Y no solamente la inclusión, también regional, porque hay unas diferencias regionales pues abismales. Están los grandes centros del poder económico y del poder académico, que son Bogotá, Dinamarca, Valle, Antioquia, Santander, y algún otro que se me pueda escapar. Algo de la costa tiene algo bien, tiene instituciones muy buenas, pero más bien aisladas, va mejorando. Pero lo demás es, como decía un señor por aquí de estas tierras, lo demás es tierra caliente. Hay otra pregunta también. Y no culpa de esa región, es en esfuerzos buenos. Manizales, Caldas tiene una cosa muy buena. Pereira pues tiene una universidad pública espectacular. Nariño tiene buena educación, pero como ecosistemas son frágiles, ¿no? Son pequeños. Entonces, estas que mencioné grandes, pues que tienen muchas universidades. Usted va a Medellín y tiene 10 universidades todas acreditadas de alta calidad, súper potentes, públicas y privadas trabajando armónicamente en Medellín. Un ejemplo espectacular, Ruta N, etcétera. Creo que ahora a Ruta N le metieron mucha mano política ahora la nueva administración y entonces ha sido un poquito desbalanceada, pero eso ha funcionado espectacular. La Universidad de Antioquia, la Universidad Pública, la Universidad Privada, con unas sinergias y unos altruismos maravillosos. Y una oportunidad también como de desmitificar muchas cosas que considerábamos que digamos, esta unión de la universidad pública y la universidad privada me parece interesantísima para impulsar al país, porque es que, no sé, quienes no hemos estado pues en la dirección de la universidad, de la educación superior, como que tendemos a ver que están completamente, que tienen que trabajar aisladas. Y ese ejercicio de unificarlas me parece que le puede hacer mucho bien a la educación superior. Perdone otra anécdota personal, pero como me invitaron aquí un poquito a echar cháchara. Claro. Cuando la Universidad de Sabana fue acreditada institucionalmente, fue la universidad número 12, solo había 12 en Colombia, ahora son como 50 y algo instituciones acreditadas, era la número 12, y era la chiquita, menos de 30 años de existencia. Y entonces, pues uno llega allí, estaban las universidades grandes del país. Y Cecilia María Vélez hizo una cosa muy buena, es que nos financió un curso en MIT para
formación de directivos universitarios, de rectores universitarios. Entonces, con mi modo de ser, yo le dije, pero Cecilia María, ministra, ¿para qué vamos a ir a Estados Unidos si no estamos unidos? O sea, ¿cuándo va a ir la Universidad Nacional de Colombia a La Sabana? ¿Cuándo La Sabana va a ir a la Universidad de Rosario? ¿Cuándo la Universidad de los Andes va a ir a la Universidad tal? Y empecé a mencionar cruces de los más, ¿no? Porque no estábamos unidos. Y yo dije, yo voy allá, porque lo que más me interesa es, y lo mejor era gastarme horas con los amigos rectores, hacerme amigo de los rectores. Ahí me hice amigo de muchos, porque en esos momentos es donde se genera amistad, porque uno va, que coge el taxi junto, que no sé qué, bueno, o sea, va en el avión, en las salas de espera, etc. Y se aprenden cosas. Al final, en la aduana nos pararon, porque esto pesa mucho las maletas y están llenas de envidia. Porque una universidad como MIT que tiene $2.000 millones para investigación, que es superior al presupuesto de todos los presupuestos de todas las universidades de América Latina sumados, y ellos lo tienen anual, pues uno viene cargado de envidia. Eso es lo que pesa, señor agente de aduanas, porque esto no es un modelo importable para nuestro sistema. Inspira, pero no importable, la mayoría de las cosas no importa. Entonces, pero no estábamos unidos y desde ASCUN trabajamos mucho eso. Venga, ayudemos. Las acreditaciones han ayudado mucho eso. Sí. Profesores de universidades públicas yendo a la privada, yo he recibido decenas de visitas. Ahora me toca hacer una visita como para institucional a una universidad, pues privada. Pero bueno, es una oportunidad importante de ir allá. Que conozco al rector, conozco la universidad, pero ahora va uno de evaluador a mirar, a ver tal, cómo están las cosas, a dar sugerencias, recomendaciones, observaciones y emitir un voto imparcial, positivo o negativo, según los resultados que se den de la información de la cosa. Sí, entonces eso ha enriquecido mucho. Los padres siempre dicen, oye, recuerdo unos padres que entraron a La Sabana hace muchos años, tal vez la primera carrera que se acreditó. Ellos comentaron en la portería, según nos confesaron, que los dos se dijeron a sí mismos, venían de una pública, esta es la típica universidad donde yo no quisiera que mis hijos estudiaran. Y nos dijeron eso al informe final cuando dijeron, mire, aquí el profesor fulano y yo, cuando entramos aquí a esta universidad, hicimos este comentario entre los dos, en privado. Y se los queremos hacer público porque les decimos, ¿sabe qué les decimos? Que nos gustaría mucho que nuestros hijos pudieran estudiar ingeniería de producción agroindustrial en esta universidad. Ay, qué maravilla. Entonces, cambia paradigmas, cambia realidades, eso enriquece. Y uno puede tener también prejuicios, hay gente que tiene prejuicios contra la universidad pública. Y yo no los tengo. Yo estudié, como digo, en el colegio de universidad pública y ese colegio, mis profesores eran profesores de la Universidad de Antioquia y mis hermanos, la mayoría estudiaron en la universidad pública y la conozco y tengo muchos amigos allá. Yo no tengo prejuicios contra la universidad pública. Muchas cosas buenas que tienen. Cosas para cambiar, como todas las cosas. Que valdría la pena también un espíritu crítico también hacia allá, hacia ciertas cosas que se pueden hacer o cambios, pero bueno, eso le corresponderá a las autoridades y a las tanto internas como de gobierno con el paso de los años para mejorar. Y un punto delicadísimo. Si yo le pregunto en privado a mis amigos de los rectores de la universidad pública, ¿cuál es el mayor problema que tienen? Ojo, no estoy hablando de los actuales rectores, sino yo estoy hablando de 30 años de amigos de rectores. La gobernabilidad. ¿Y dónde no se da gobernabilidad? En los procesos de elección. Se quiere democracia directa, cogobierno de la comunidad estudiantil con la universidad pública. Y eso es un error fatal. La clave del éxito de una sociedad, de una familia, de una empresa es la gobernabilidad, que no significa la no participación, yo estoy diciendo eso, sino que el gobierno tiene que ser, no puede ser que se bloquee. Entonces, se bloquean los gobiernos de las instituciones y no son gobernables. Entonces, no hay rectores allí. Yo digo, no, yo no soy capaz de esas problemáticas que usted maneja, ¿no? Por la gobernabilidad. Y entonces eso las hace lentas y a veces difíciles. Y las públicas que les va muy bien es que tienen sistemas de gobernabilidad eficaces. Ojo cómo es el sistema de gobernabilidad y si hay cosas para mejorar ahí,
podría decir en privado muchas cosas, de cosas que creo que se puede mejorar. Pero la elección popular, directa, hoy, entonces los estudiantes dicen que quieren estar rector de la universidad y después se lo nombra a su consejo superior donde tienen representantes y hacen alianzas y aportan. Bueno, bien, esas cosas está bien, consultar al estamento estudiantil, a los profesores, etcétera. Pero, a ver, la universidad cuando se politiza pierde su naturaleza. Y se entiende politizar cuando se vuelve partidista. No cuando va un candidato o se discuten unos temas políticos. No, eso no es politizar la universidad. Politizar la universidad es banderías políticas. Militancia política activa en el campus universitario. Que es distinto a formar en política y en la participación política. Y en el criterio jurídico, en el criterio político para que sepan. Sí, pero es que, y pueden tener de lo que quieran, ¿no? Yo tengo estudiantes de corrientes muy, muy extremas, distintas a las que, y a los dos se me han molestado por decirles que no en algunas cosas, de los dos. Y algunos creen que son cercanos a mí, y yo no, es que no, que yo no. O sea, yo no puedo hacer militancia política aquí. La universidad no es para la militancia política. Es para la formación, que con mucha... Y la formación política, claro que se tiene que dar. Es más, pocos participan en la actividad política. Y bueno, ese salvo que mis compañeros tengan alguna otra observación, yo partiría, pues no sé si Alberto tienes algún otro comentario con respecto. Alberto está muy metido también en el tema de educación, entonces sería muy No, pues bueno. Alberto es el que hubiera dado la charla, porque es el que sabe de eso, y ese sí sabe de política. Sí. Bueno, Clemencia, a todos, muchas gracias, feliz noche. Hay una de esas cosas supraconstitucionales, yo no soy aficionado a eso, pero hay una cosa supraconstitucional que creo que es un partido de 11 tipos contra 11 tipos por un partido de fútbol. Que estamos perdiendo 2-0, me dicen. Creo que la gente está ansiosa de ver eso. Estresada. Yo creo que no lo voy a ver porque tengo otros asuntos. Listo, pero entonces muchas gracias, quería darte las gracias y además hacerte un reconocimiento público porque mis hijos se han nutrido mucho de la Universidad de La Sabana, sobre todo 2 de ellos y pues nunca tendré cómo pagar por todo lo que recibieron, especialmente en la vocación de servicio. Muchísimas bueno, no gracias. diga que no tiene cómo pagar porque de pronto le mandamos la cuenta. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. No te preocupes que yo nunca hablo en serio y nunca hablo tan en serio como cuando he hecho bromas. Luego. Gracias, muchas gracias. Gracias. Pues gracias a todos los que nos acompañaron hoy y bueno, pues ya próximamente en unos 15, 20 días les estaremos contando de nuestra nueva tertulia con el fin de irnos formando en esta coyuntura que vive nuestro país para servir verdaderamente como Dios manda. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.